iglesia de Cristo en material atomista. En la ciudad el programa. Solucionar el problema para que ya sí ya se esté escuchando. Ojalá y que ya se escuche el programa. Ya estamos avanzando. El hermano que me está escuchando por ahí, voy a preguntarle de nuevo si ya se escuchó el programa. Si no, pues para aquí, mientras tratamos de acomodar aquí por el micrófono. Instalamos un micrófono y es nuevo, y ese es el problema, en el cual uno lo instala y no sabemos cómo sus funciones. Por eso que ahí está el problema. Ahí está el problema. Bien, ya me están diciendo que ya se escucha. Ojalá que ya se escucha muy bien. Vamos a ir a Dios, hermanos, en esta noche en una oración para así entrar a la clase que estamos llevando a cabo. Eterno Padre, en esta noche le damos las gracias por la vida y la salud que usted nos da. Gracias por las bendiciones que recibimos de parte suya. Ahora, nuestro Dios, nuevamente transmitimos por este medio, este programa, estudiando nuestro Dios la palabra suya, y esperamos que quienes nos sintonicen se gocen también juntamente al escuchar nuestro Dios este mensaje de su palabra. Bendiga a todos los que nos escuchan, a todos los que están enfermos, a todos los que viajan, todos los que tienen planes durante ya este año que se acerca, sea con cada uno de ellos y con nosotros en este lugar, pues todo se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues como decía hace un momento, antes de iniciar el programa, ya estábamos iniciando y tuvimos un problema con la luz, pero bueno, ya se ha solucionado. Actuamos rápidamente para así solucionar este problema, ¿verdad?, de la luz, que ya quedó resuelto. Por eso estamos entrando 16 minutos después. Bien, pues estamos en el capítulo número 1 de la carta a los Colosenses, y ahí, hermanos, estábamos viendo el verso 1, donde dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Bien, pues ahora estamos viendo, hablando un poquito acerca de Timoteo, hermanos, y como habíamos dicho en el programa pasado, cada persona, hermanos, que se menciona en el Nuevo Testamento es una persona, hermanos, importante. Así como persona importante del Nuevo Testamento, pues aquí tenemos a Timoteo. Y a Timoteo, hermanos, en esta carta se le menciona 24 veces. Así que para los que por ahí de repente tienen sus dinámicas o están invitados a la participación de la carta a Timoteo, bueno, pues ¿cuántas veces se menciona a Timoteo? 24 veces. Lo vemos aquí, hermanos, que en el verso 1 el apóstol Pablo lo está mencionando a Timoteo y está enviando saludos, y esto nos indica, hermanos, nos indica que Timoteo conocía a algunos de los hermanos que vivían en la ciudad de Colosas. Por eso cuando Pablo lo está incluyendo, lo incluye para que también el hermano Timoteo, joven evangelista, envíe o está enviando los saludos
a estos hermanos que se encuentran allá en la ciudad de Colosas. Pablo está incluyendo también al joven Timoteo, lo incluye en la segunda carta a los Corintios, en Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses y de Filemón. Ahí lo está incluyendo cuando está enviándolo estos saludos. Y al estarlo incluyendo, todo esto insinúa que él estaba con el apóstol Pablo cuando la carta se está escribiendo. Pablo no lo está mencionando cuando se escribe la carta a los Efesios, y aun cuando esta carta parece haberse escrito cerca del mismo tiempo de los demás epístolas de la prisión. Habíamos dicho, hermanos, que Timoteo viene del griego Timoteos, que significa que honra a Dios, o uno que honra a Dios. Así de que en la iglesia del Señor necesitamos muchos Timoteos. Por eso es necesario que salgamos al campo, salgamos a evangelizar, salgamos a buscar al perdido, como dice un hermoso himno que es el 227, buscando al perdido. Necesitamos buscar a muchos Timoteos para que vengan y le den la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. Timoteo, hermanos, era Timoteo, o el padre de Timoteo era griego, mientras que su madre Eunice era creyente judía. Lo vimos en Hechos capítulo 16, versículo número 1. Y vemos, hermanos, que su madre con su abuela Loida le enseñaron las escrituras cuando era niño y influyeron en gran manera en su vida religiosa. Qué importante, hermanos, es también que las hermanas influyan, hermanos, en este aspecto de la vida de los niños, hermanos, desde una temprana edad. Y así pasó con Timoteo, hermanos, lo influyeron, lo llevaron desde pequeño a la iglesia. Y ahora aquí, hermanos, la palabra de nuestro Dios nos habla acerca de un grande predicador, hermanos. Allá en segunda de Timoteo, en el capítulo número 1 y en el verso 5 dice la Biblia: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. En el capítulo 3, versículo 15 también dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Que bien, hermano, nos habla la palabra de Dios acerca de estas personas, cómo influyeron en gran manera en la vida religiosa, hermanos, de este joven llamado Timoteo. Hoy, hermanos, triste y lamentablemente, el mundo, hermanos, en el cristianismo, lo que está haciendo es secularizando a los hijos. Tristemente, hermanos, no tenemos nada en contra de nuestros hermanos que se esfuerzan y hacen que sus hijos sean hombres preparados, hombres que crucen sus carreras universitarias y logren ser lo que son hasta ahorita. Pero lo que estamos viendo, hermanos, es que en este aspecto se seculariza más al hijo, hermanos, que enseñarlo, hermanos, en el camino del Señor. Hay jóvenes, hermanos, que me atrevo a decir por medio de este programa que si les pregunto los libros de Génesis, Apocalipsis, no se lo saben. No se los van a saber, y si me lo dicen, me lo van a decir salteados o mochos, hermanos. No se lo saben, hermanos. En la iglesia aquí, hermanos, con los hermanos donde estamos predicando la palabra de Dios los viernes, estamos dando una clase que se llama acerca de creciendo, hermanos, en la doctrina. Porque uno de nuestros hermanos nos preguntaba que él quería saber acerca de las doctrinas, hermanos, que se enseñan en las diferentes religiosas. Y mi pregunta hacia él, le digo: dime el plan de salvación. No lo sabía. Dime los 5 actos de adoración. No lo sabía. Le dije: ¿cómo quieres saber qué enseñan las demás doctrinas si no conoces la doctrina en la cual tú estás siguiendo? Entonces, ¿sabes qué? De ahí me despertó esto y ¿saben qué? Voy a hablarles acerca de la doctrina para que crezcan y la conozcan. Hermanos, es importante, es interesante, hermanos, que nosotros conozcamos bien en lo que hemos sido instruidos. Muchos hemos tenido la oportunidad de nacer dentro del cristianismo, hermanos, como es en el caso de su servidor, hermanos.
tuvimos esa dicha, esa bendición de nacer dentro del cristianismo, hermano. Ya sería ridículo, hermano, si no conocemos lo que es el plan de salvación. Siendo su servidor hijo de predicador y hijo de un hermano predicador, sería ridículo, hermanos, que yo no conociera el plan de salvación o los 5 actos de adoración y que no conociera bien la doctrina en la cual he sido instruido. Por eso aquí, hermanos, Timoteo, como su familia influyeron, hermanos, en gran manera en su vida religiosa. El apóstol Pablo le enseñó la palabra de Jesús y fue un ejemplo para él en enseñanza, en vida y en soportar la persecución. Ahora fíjense, vamos a ver lo que nos dice, hermanos, la Sagrada Escritura acerca de este joven llamado Timoteo. En el capítulo 2, en el versículo 2 dice la Escritura: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo, hermanos, había escuchado mucho acerca, hermanos, en cuanto, hermanos, a la enseñanza, a la doctrina del apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo está diciendo: lo que has oído de mí. Ahora en el capítulo 3, hermanos, en el verso 10, dice la Sagrada Escritura: pero tú has seguido mi doctrina. Fíjese: conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Hermano, fíjese qué tan hermosas palabras está diciendo el apóstol Pablo acerca de este joven evangelista. Qué bien está hablando el apóstol Pablo de él. Dice en el verso 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Hermanos, qué grande bendición que tuvo Timoteo, hermanos, ser instruido a los mismos pies del apóstol Pablo, de aquel hombre que también fue instruido a los pies de aquel rabino, hermanos, llamado Gamaliel. Timoteo podría también, hermanos, soportar, o más bien soportó las persecuciones, porque, hermanos, fue instruido por medio, hermanos, del apóstol Pablo en la enseñanza. Así de que el hecho de que el apóstol Pablo lo llamara hijo, bueno, pues puede significar que Pablo fue el que lo bautizó, pero él le dice hijo, hermanos, en ese aspecto. Así de que Timoteo, hermanos, también nosotros por medio de la Sagrada Escritura sabemos que él era de Listra, y él pudo haber visto a Pablo, hermanos, cuando era apedreado allí durante su primer viaje misionero, de acuerdo a Hechos, en el capítulo 14 y en el versículo Hechos capítulo 14, versículo número 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Cuán, hermanos, cuán deseoso se puede decir, hermanos, es o cuán interesante, hermanos, podría ser para cada uno de nosotros, hermanos, que uno de los jóvenes se nos pegara y que tratara, hermanos, de escuchar la palabra de Dios, de prepararse, hermanos, en la palabra de nuestro Dios. Hoy en la iglesia del Señor, hermanos, necesitamos muchos jóvenes que nos escuchan. Ojalá que alguien de jóvenes esté escuchando. Necesitamos muchos Timoteos, así como este hombre, hermanos, Timoteo, entregado, hermanos, a la palabra del Señor. La inclusión del nombre de Timoteo no significa de manera alguna que él ayudara en la escritura de las cartas de Pablo. Timoteo había aprendido de Pablo, no Pablo de Timoteo, pero aquí el apóstol Pablo está incluyendo como su compañero, y al referirse a sí mismo como apóstol y no referirse a Timoteo como tal, Pablo se distinguía en su singular función. Timoteo no tenía la misma autoridad que el apóstol tenía. Así de que por eso aquí estamos viendo, hermanos, cómo el apóstol Pablo, hermanos, tenía una gran estima, hermanos, por este personaje, por este hombre. La alta estima que le tenía Pablo a Timoteo
Se observa, hermanos, en su aseveración cuando le dijo: a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, allá en Filipenses capítulo 2, versículo número 20. Así de que Timoteo, hermanos, pues bueno, hemos conocido, hermanos, un poquito acerca de este hombre, hermanos, llamado Timoteo, o este joven llamado Timoteo, hermanos. Y también vemos, hermanos, ahí regresando a primera de Timoteo, hermanos, más bien Colosenses, estamos en Colosenses, regresando a Colosenses, dice allí el hermano, el apóstol Pablo, hermanos, está llamando aquí a Timoteo como nuestro hermano, literalmente es el hermano, y también lo está mencionando allá en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, otra vez, ahí el apóstol Pablo nuevamente lo vuelve a mencionar como hermano. Yo recuerdo cuando salimos de la escuela de predicación hace muchos años, y nos decía uno de nuestros hermanos allí que ya nomás salimos nosotros y nos referimos a los hermanos, a los maestros como con su nombre, y que ya no le decíamos hermanos, y decían: esto es debido a que ya nada más traes por ahí el anillo que se les da y ya te crees igual que nosotros. Bueno, hasta la fecha yo nunca he sido igualado, nunca me he referido a ellos como su nombre, siempre me refiero como hermano, lo que es lo más apropiado. En 2 Corintios dice la Biblia: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, note, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en Acaya. Lo está el apóstol Pablo mencionando a Timoteo como hermano en 2 Corintios 1:1, en Filimón 1 y en Hebreos capítulo 13 en el versículo número 23. Pablo está haciendo estas referencias parecidas en el artículo determinado en otros pasajes, por ejemplo en 1 Tesalonicenses 1:2 y en 2 Tesalonicenses 1:1. En 1 de Timoteo, en el capítulo 1 y en el verso 2, Pablo lo está llamando hijo, que viene del griego teknon, hijo. Su afecto por Timoteo se refleja en las frases verdadero hijo y amado hijo. Dice como el apóstol Pablo, hermanos, está refiriéndose a Timoteo, hermanos, con ese afecto, ese amor, hermanos, que él tenía hacia Timoteo, y le llama y le dice hijo. Pablo no llamó a Timoteo colega apóstol, porque este no era partícipe de la autoridad apostólica de aquel. En el Nuevo Testamento, hermanos, las palabras hermano y hermanos, que vienen de la palabra griega adelphos, se usan, fíjese, hay 3 usos de la palabra hermano en el Nuevo Testamento. Vamos a ver los 3 usos de la palabra hermano en el Nuevo Testamento, de la cual viene del griego adelphos. Número 1, primero, hermanos, se usan para los hermanos de sangre. Allá en Mateo, hermanos, ¿cómo se usa la palabra hermano? Se usa, hermanos, para los hermanos hermanos de sangre. En Mateo, en el capítulo 4 y en el versículo número 18, notará usted que allí Mateo, cuando habla en el capítulo 4, verso 18, dice la Biblia: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Aquí está hablando de una relación, hermanos, en el cual es familiar, y está hablando de hermanos en la carne, hermanos del mismo Padre. En Mateo, en el capítulo 12 y en el versículo 47 dice la Escritura: y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Hablando de Jesús, hermanos, hablando de Cristo, aquí está hablando la Sagrada Escritura de sus hermanos. La versión católica de la Félix Torres Amat también dice: he aquí tus hermanos están afuera.
Pero hay otra versión católica que no dice hermanos, dice primos, pero bueno, ellos lo han cambiado a primos, pero el Espíritu Santo no lo cambió. Los hombres, hermanos, son los que los han cambiado, porque muchos no quieren reconocer que Jesús no es, que no solamente María tuvo un hijo, sino que tuvo, según la Sagrada Escritura, más de 7 hijos. Ojalá que todos los amigos católicos nos estén escuchando y que se den cuenta de lo que dice la palabra de nuestro Dios, para que ya dejen de estar engañados, ya abran sus ojos a la realidad. María no tuvo solamente un hijo, María tuvo más de 7 hijos. En Mateo 13:55, ahí nos lo dice la Sagrada Escritura bien clarito. Solamente que los laicos, por ahí los del alto rango, según ellos, han cambiado la palabra, pero esa es una violación a la Sagrada Escritura. Así que la palabra hermano, hermanos, como primer lugar en el Nuevo Testamento, se usa para referirse a los hermanos de sangre. Número 2, también se usa para referirse a los de la misma raza o a la misma nacionalidad. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2 y en el versículo número 29, ahí en Hechos, en el capítulo 2 y en el versículo número 29, note lo que dice la Sagrada Escritura. Hechos capítulo 2, versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Se está refiriendo aquí o les está hablando acerca de los hermanos? Pero está hablando, hermanos, en cuanto a nacionalidad, porque estos, de acuerdo a Hechos capítulo 3, versículo 17, hermanos, aún todavía no, bueno, a Hechos capítulo 2, versículo 29, todavía no se habían bautizado, hermanos. Hasta allá por el capítulo 2, y allá en el versículo número 41, hermanos, en adelante, dice la Escritura, los que fueron bautizados. Note, amigo, que aquí está hablando acerca, cuando la palabra habla de hermanos, está hablando aquí en este texto de la misma raza o nacionalidad. Número 3, los 3 usos de la palabra hermano en el Nuevo Testamento. El tercero, hermanos, es que se usa para los hermanos espirituales en Cristo, de los cuales somos usted y yo. Por eso, hermanos, nos decimos hermanos en Cristo, aquellos que nos hemos bautizado para el perdón de nuestros pecados conforme a la Sagrada Escritura. En Hechos capítulo 9, versículo 30 dice, cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Ahí está, hermanos, refiriéndose a los hermanos espirituales que están dentro de Cristo. En el capítulo 10, versículo 23 dice la Escritura, entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y el día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Otra vez note lo que nos dice la Sagrada Escritura, cómo se refiere, hermanos, para la palabra hermano. Allá en Romanos, en el capítulo 14 y en el versículo 10, note usted también la mención que hace el Espíritu Santo por medio de este escritor que escribe la carta a los romanos, refiriéndose, hermanos, a los cristianos con el término de hermanos. Romanos capítulo 14, versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Otra vez, o tú también, ¿por qué menosprezáis a tu hermano? Otra vez, está haciendo, hermanos, la Sagrada Escritura la mención de la palabra hermano. Otra vez, los 3 usos de la palabra hermano. Así de que el primer uso es para referirse a los hermanos de sangre. El segundo, para los de la misma raza o nacionalidad. Y el tercero es para referirse a los hermanos espirituales en Cristo. Hermano no se usa con la connotación de título. Hermano es una expresión de relación. Por eso yo puedo decir ahorita que me está escuchando y está conectado es nuestro hermano Alfredo Talib. ¿Por qué le estoy diciendo hermano? Le digo hermano, porque esto nos está diciendo, o esto señala una expresión de relación. Él tiene a Dios como Padre, y su servidor también tiene a Dios como Padre. Él tiene a Cristo como su mediador, también yo tengo a Cristo
como mi mediador. Y así, hermanos, muchas otras cosas más que podemos hacer mención en esta hora de la noche. Inclusive a todos los cristianos se les consideraba igualmente relacionados como hermanos en Cristo. En Gálatas, en el capítulo 3, fíjense, noten lo que nos dice Gálatas capítulo 3, versículo número 26. Gálatas 3:26 dice la Escritura: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Fíjese lo que nos dice la Escritura, que cuando nosotros hacemos lo que nos dice la Sagrada Escritura, la palabra de nuestro Dios nos llama hermanos. Por eso yo no le puedo llamar hermano a alguien que no sea de la iglesia del Señor. Por eso yo nunca le ando llamando a los testigos de Jehová hermanos. Yo nunca le ando llamando a los bautistas hermanos, porque no son mis hermanos en Cristo, no han nacido del agua y del Espíritu de donde yo he nacido, no han sido engendrados con el Evangelio, con la palabra de Dios. Es más, ellos ni creen en el bautismo, y por eso mismo no les hago esa mención, no los estoy llamando como hermanos. Pero esto no significa que tenían las mismas responsabilidades, dones o autoridad. Así de que en Romanos capítulo 12, en el verso 6, encontramos que cada uno de ellos estaba sirviendo al Señor de acuerdo a los dones que Él les había dado. Basado en este hecho de que los seguidores de Cristo son hermanos, los dirigentes no han de usar títulos especiales que los pongan en categoría aparte de los demás discípulos. Hemos encontrado, hermanos, en este mundo en el cual hoy estamos viviendo, títulos, hermanos, que no vienen en la Sagrada Escritura. Hay algunos por ahí que se llaman reverendos. Nunca se llamó así el apóstol Pablo. Nunca vemos: oh, saluda nuestro reverendo Pablo. Nunca va a encontrar usted ese título. Pero tampoco va a encontrar el título de... Fíjese, vamos a ver lo que dice la Escritura. En Mateo capítulo 23, verso 8 dice la Biblia: pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vuestros sois hermanos. Verso 9: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Así que el título que utilizan algunos de llamar a una persona Padre es un título que va en contra de la Sagrada Escritura. La Escritura, amigos, si nos escuchas, no aprueba este título. La Escritura no aprueba este título para que personas en sentido religioso estén llamando a alguien y le digan el padre de tal iglesia, el padre fulano. La Biblia no lo aprueba. La Biblia no lo dice. Así de que quien está utilizando o quien utiliza este título, desde que quien utiliza esta mención, está dando contra a lo que dice Cristo. Y dice en Mateo 12:32: el que no es conmigo, contra mí es, y el que no recoge desparrama. Así de que con esta aseveración que están haciendo muchos amigos y millones, están dando contra a mi Cristo. Eso es lo que están haciendo. Están dando contra al Señor, le están dando contra al Espíritu Santo. La Biblia no aprueba tal título de llamar a una persona Padre, o de llamarle a una persona reverendo, de llamarle a una persona como muchos, el pastor de la iglesia. A mí me han visitado muchas personas y me dicen: usted es pastor. Y ya les explico por medio de la palabra de nuestro Dios. Le digo: me mira muy viejito para que me diga pastor. Y ya les explico el término. Entonces, ¿cómo le decimos? Le digo: dígame cómo dice la Sagrada Escritura. Soy también hermano aquí en la congregación. Ananías, hermanos, llamó a Pablo hermano Saulo antes que los pecados de éste fueran lavados. Pero Pablo lo está llamando hermano, pero lo está llamando no en el sentido religioso, sino en sentido de nacionalidad, porque eran de la misma nacionalidad. En Hechos encontramos esta expresión, en Hechos en el capítulo 22 y en el versículo número 16, dice así la Sagrada Escritura:
Hechos capítulo 22. Más bien, antes de que fuese bautizado, lo llama, y ahí en el capítulo 9 y en el versículo número 5, como Pablo se refiere o Ananías se refiere a Pablo más bien, dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pero si seguimos leyendo un poquito más adelante, Ananías le dice a Pablo que el Señor le ha enviado a él para que recobre la vista, y le llama hermano Pablo, pero él aún, hermano, todavía no era bautizado. ¿En qué sentido lo llama hermano? Lo está llamando hermano en el sentido de nacionalidad. Pero ya cuando Pablo se bautiza, entonces es llamado hermano. En Hechos 22:16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Algunos han concluido de lo anterior y del hecho de que Pablo llamó a Jesús Señor, que Pablo recibió el nuevo nacimiento en el momento que Jesús se le apareció cuando se dirigió a Damasco. Pero no es lo que nos dice eso la Sagrada Escritura, porque en el siguiente comentario que apareció en una Biblia de estudio, como nota al pie de la página en Hechos 9:5, los versos 3 al 9 consignan la conversión de Pablo en las afueras de la ciudad de Damasco. Pablo es llamado hermano por parte de Ananías en el verso 17, y Ananías da por sentado que Pablo es un creyente que ha experimentado un nuevo nacimiento. Pero aún cuando en el verso 17 el apóstol, más bien Ananías, le llama hermano, Pablo aún todavía no había experimentado el nuevo nacimiento que hemos experimentado todos aquellos que nos hemos bautizado, o aquellos que hemos nacido del agua y del Espíritu. Sin embargo, hermanos, en numerosas ocasiones Pedro y Pablo llamaron hermano o hermanos a los judíos que no eran cristianos, y eso fue, hermanos, en el sentido de nacionalidad. Ananías se dirigió a Pablo como hermano judío, no como hermano cristiano. Noten, ve, ahí está. Dice, vamos a la Sagrada Escritura, podemos ver, hermanos, cómo a ellos se referían, hermanos, como hermanos judíos de la misma nación. Hechos 2:29, varones hermanos, sigue, varones hermanos. Ahora el 3:17, más ahora hermanos, ¿ve? Ahora, si seguimos leyendo la Sagrada Escritura, vamos a encontrar muchas expresiones que cómo se refiere Pablo y el apóstol Pedro a los judíos, no como hermano cristiano, sino como hermanos judíos. Pablo no había sido bautizado todavía para llegar a ser hijo de Dios, ni había recibido el Espíritu Santo cuando en Hechos capítulo 9 versículo 17 fue llamado hermano. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo. No le está hablando aquí como hermano espiritual, le está hablando como hermano, pero hermano judío, hermano de la misma raza, hermano de la misma nacionalidad. Es así, hermanos, como el apóstol Pablo, o más bien como Ananías, se refiere. Entonces esto es utilizado en el sentido de colega o de hermano, colega de la misma nacionalidad. También, digamos, hermanos, con este hermoso estudio, para Pablo, hermanos, Pablo llamó hermano a Timoteo. Ahí en el capítulo 1, verso 2 de Colosenses, lo llamó a Timoteo hermano. A Timoteo porque este no solamente era hermano cristiano de Pablo, sino que también lo era de los cristianos de Colosas y de alrededor del mundo. Él llamó hermano a otros cristianos, incluyendo a Cuarto, a Sóstenes y a Apolo, allá en Romanos, en el capítulo 16.
Y en el versículo número 23, note lo que dice la Sagrada Escritura. Os saluda Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Allá en Primera los Corintios, que ya lo hemos leído, también nuevamente encontramos como el apóstol Pablo dice, y se refiere a Timoteo como el hermano Timoteo. Allá en el capítulo 16, en el verso 12 de la primera carta a los Corintios dice, acerca del hermano Apolos, otra vez ve, mucho le rogué que fuese a ustedes con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Note otra vez la palabra hermano, la palabra adelphos, del griego adelphos, y esa palabrita que ya la hemos visto, adelphos, significa aquellos de la misma raza o de la misma nacionalidad. Por eso yo puedo llamar en esta noche hermano al hermano, el hermano que está allá en San Luis, que sé que se conecta a escuchar la palabra de nuestro Dios, hermano Enrique Nava. Le llamo hermano, porque somos de la misma raza, somos de la misma nacionalidad espiritual y hemos sido engendrados con la palabra del Señor. Así de que, por eso la palabra hermano no fue usada por Pablo en estos casos para referirse a hermanos de sangre que hemos mencionado allá en Hechos. Tampoco fue usada como título ni como nombre de algún puesto dentro de la iglesia. Fue usada para recordar la relación que tenemos. Para eso fue utilizada esta palabra, la palabra hermanos. Dice en el verso 2, hermanos, en el verso 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre. Bueno, pues vamos a ver un poquito, hermanos, acerca de las frases que encontramos en el verso 2. Vamos a ver lo que nos dice en estas frases y tratar de encontrar o tratar de ver, hermanos, la razón que explica satisfactoriamente el uso que el apóstol Pablo hace de diferentes términos al escribir a las iglesias. En primer lugar, hermanos, cuando el apóstol Pablo escribió a los hermanos tesalonicenses, a los corintios, a los gálatas como iglesias, fíjese cómo se refiere a ellos como iglesia. Y en su epístola a los romanos, a los filipenses, a los colosenses y a los efesios, él se dirigió a ellos como santos. Ahora, note otra vez lo que estamos diciendo, como Pablo de diferentes términos, o sea, se refirió a ellos de diferentes términos cuando le escribe a la iglesia, a los hermanos que vivían en Tesalónica, en Corintios y Gálatas, se refirió a ellos como las iglesias. A los romanos y a los filipenses, a los colosenses, a los efesios, se dirigió a ellos como santos. El término iglesia que encontramos en la Sagrada Escritura significa grupo organizado de cristianos, mientras que santos, la palabra santos se aplica a personas que componen ese grupo. Otra vez, notemos esto: iglesia significa grupo organizado de cristianos, y mientras que santos se aplica a personas, a gentes que componen ese grupo. Puede que usara santos con el fin de dar a sus cartas un toque más personal. La palabra santos viene del griego agios y significa puesto aparte. Eso es lo que significa la palabra santos, puesto aparte. El verbo para santos, que es agiazo, significa santificar,
significa poner aparte para un propósito especial. Significa poner aparte de las malas costumbres del mundo para contribuir a los propósitos de Dios. Esas son las definiciones que encontramos de la palabra santo. Los santos, hermanos que nos escuchan y amigos, los santos no son personas especiales dentro de la comunidad cristiana que hayan sido canonizados. ¿Ve? Como muchos hoy en la actualidad llaman santos a su imagen que tienen ahí en la pared. A eso ellos le llaman santos. Pero si vamos a la Sagrada Escritura, la palabra santos no se refiere a personas especiales dentro de la comunidad cristiana que hayan sido canonizados. Entonces, ¿a quién se refiere la palabra santos? Santos son todos los seguidores de Jesús, pero son aquellos seguidores que han obedecido el Evangelio. No todos son santos, no me malentienda. No todo el que sigue a Jesús se le puede decir, es una persona que lleva una vida en santidad, él también es un santo. No, Señor, no es lo que nos dice la Sagrada Escritura. Eso es lo que dice el mundo, pero no es lo que dice la Sagrada Escritura. Y vamos a dar citas. Hechos capítulo 26, versículo 10. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Ahora, chéquele muy bien. ¿A quién encerró el apóstol Pablo en las cárceles? ¿A quién escribió? ¿A quién encerró? Si alguien está conectado de los aquí presentes, escriba. ¿A quién encerró? ¿A quién encerró el apóstol Pablo en la cárcel? Note lo que dice la Escritura: a los santos. Ahora dice ahí también la Sagrada Escritura: di mi voto para que los mataran. ¿A quiénes? A los santos. Amigos que nos escuchan, no se confunda. Los santos no son las imágenes que tienes colgada ahí en la pared. Los santos son personas de hueso y de sangre. Los santos son personas que se han apartado del mundo, de la vida del mundo, para servir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sería ridículo decir que el apóstol Pablo encerraba a los santos, o sea, que Pablo tenía encerrada o bajo llave a muchas figuras, a muchas imágenes que le llaman hoy los santos. Sería ridículo pensar así, de esa manera. Pues bueno, cuando alguien piensa acerca de los santos, a eso está pensando. Pablo estaba encerrando no a personas pintadas en un papel, sino que Pablo, note amigo, estaba encerrando a personas de carne y de sangre que la Sagrada Escritura los llama santos. Por último, los santos son los que se han apartado de la vida del mundo. En 2 Corintios, vamos a dar la cita, en 2 Corintios, capítulo 6, versículo número 17, dice la Escritura: por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. En el capítulo 6, en el versículo 17 de la segunda carta a los Corintios, como el apóstol Pablo se refiere a los cristianos que salgan del mundo, que salgamos de las prácticas del mundo y que no toquemos lo del mundo. Bien, pues nos vamos a quedar hasta aquí en esta hora de la noche en su programa Sembradores del Rey, donde transmitimos todos los lunes de 8 a 9 de la noche, y estamos estudiando juntos la carta o la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, esperando en Dios que este estudio sea beneficioso para todos aquellos que nos sintonizan. Y si no nos pueden sintonizar en vivo, ahí va a quedar el link, queda grabado para que usted en casita lo pueda escuchar y pueda sacar sus
mazoreta o conclusión referente a lo que hemos estudiado en esta hora de la noche. Que el Señor les bendiga y que la paz y la gracia de Dios sean con cada uno de ustedes, y nos vemos dentro de 8 días, o más bien, escúcheme, dentro de 8 días en este programa que se transmite desde Matehuala, San Luis Potosí, por parte de la Iglesia de Cristo, la cual en este lugar nos reunimos para adorar, para darle la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. El lugar, cuando ustedes nos visiten, hermanos, todos serán bienvenidos. Siempre pasamos nuestra dirección. Nos encontramos en la calle Independencia 1408 entre Régules y Damián Carmona. Todos los domingos nos reunimos a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde. También nos reunimos entre semana los miércoles y los viernes a las 7 de la tarde. Si usted un día nos visita por estos lugares y nos quiere conocer en persona, porque somos más guapos en persona que en foto, nos quiere conocer, pues visítenos y encontrará una iglesia amiga, una iglesia la cual tiene las siguientes actividades: reunión de jóvenes los domingos, clase para niños, clase para adolescentes y la clase también de los adultos. Y tenemos cada mes el ministerio de la visitación al hospital, donde llevamos la palabra del Señor, pero también llevamos un poco de alimento a los que se encuentran allí en ese lugar. Por este medio, una vez más, gracias hermanos, que Dios les bendiga, y enviamos saludos a todos nuestros hermanos que hacen posible que este programa sea transmitido y que llegue hasta los hogares de quienes lo sintonizan. Que la gracia y la paz les acompañe.